Buenos días. Es un gozo volver a vernos y aprender un poco más de las escrituras, de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar la cualidad del cristiano acerca de la diligencia. Romanos capítulo 12, versículo 11 nos exhorta. Si trajo su Biblia, vaya al libro de Romanos capítulo 12, versículo 11. Si usted ha leído todo el versículo 12, exhorta a la vida cristiana o los deberes cristianos. Pero en el versículo 11 exhorta el apóstol Pablo, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuevamente, versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santo. Usted conoce la intención de cada uno de nuestros corazones. Queremos servirle, queremos adorarle y glorificarle como usted se lo merece. Y venimos delante de usted para pedirle, para rogarle que nos ayude en nuestra vida cristiana. Que los temas o que la palabra que vamos a estudiar se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla por obra y en práctica en nuestra vida secular. Todos confiamos en usted, sabiendo y reconociendo que usted es el que nos guía por medio de su palabra para vivir una vida recta, una vida digna delante de usted. Por eso hoy hemos decidido estar aquí para adorarle y glorificarle y para recibir su enseñanza. Bendiga a cada uno de los hermanos que están presentes y bendiga a cada uno de los hermanos que se reúnen en todas las iglesias. Que su palabra nos conforte, nos dé paz y nos dé aliento de vida para poder vivir de una manera digna como usted nos lo indica por medio de su palabra. Le pedimos perdón si le hemos fallado y le pedimos que se quede con cada uno de nosotros para que aprendamos más de usted. Así, con ese gozo, con esa alegría, con esa humildad, venimos y nos postramos delante de su presencia, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén. Amén. La clase de hoy es siendo diligente para el Señor. Esta es otra cualidad del cristiano, otra característica más del cristiano. El diccionario español dice que ser diligente es una persona que obra o actúa con gran desempeño, con gran esmero y eficacia para realizar cualquier labor o tarea. Es una persona con una cualidad que se puede desarrollar si se sabe administrar el tiempo y los recursos a la hora de ejecutar cualquier obligación que se desarrolla en el día a día. También es una virtud que activa los sentidos del ser humano y lo ayuda a combatir a la pereza. Sinónimos o afines de diligente: es una persona rápida, es una persona dinámica, viva, lista, ágil, aplicado, eficiente, es una persona eficaz, es una persona solícita, dispuesta, es una persona que aprovecha, es una persona cumplidor, laboriosa, cuidadosa, hacendosa, activo, oficiosa. Ahora lo opuesto: es una persona lenta, es una persona tarda,
negligente y descuidada. La Biblia nos enseña las cualidades del cristiano. El significado del diccionario bíblico de la palabra diligente significa ser responsable y consecuente en nuestro compromiso con Dios. Una persona diligente es una persona responsable y consecuente en nuestro compromiso con Dios. Ser diligente es una persona que honra a Dios en la oración, en las promesas y en los mandamientos, y nunca se aparta de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12, versículo 11, el versículo que leímos, nos muestra y nos dice que nunca debemos de ser diligentes. Nos está exhortando y nos está diciendo en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La diligencia es una virtud para la vida cristiana, para el cristiano. Cuando nosotros somos diligentes, la pereza se va de nosotros. Ser diligente nos mantiene enfocados en las metas espirituales y no en las metas terrenales, hablando espiritualmente. Porque también tenemos cosas terrenales que hacer y debemos también de ser diligentes. Pero hablando espiritualmente, el apóstol Pablo nos está diciendo, dice, en lo que requiere diligencia. Esta es una virtud. La diligencia es el esmero y el cuidado de ejecutar algo. En lo que requiere diligencia para buscar las cosas de Dios, bueno, se necesita un esfuerzo. Pero no solamente esfuerzo, sino se necesita cumplir y llevar a cabo lo que Dios quiere en usted y en mí. La pregunta es, ¿qué es en lo que yo requiero diligencia? ¿O en qué área me falta la diligencia como cristiano? ¿En qué área le falta a usted ser diligente? O sea, esforzarse un poco más. ¿En qué área? Por eso el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. O sea, quiere que usted se examine en qué área no estoy siendo diligente. ¿Usted se puede examinar en qué área no está siendo diligente? ¿Sí o no? Debemos de examinarnos. En el trabajo secular, en el trabajo material, si somos trabajadores de alguien, o si tenemos nuestro propio trabajo, bueno, hay áreas en las cuales no somos diligentes. O en la familia, porque la diligencia es en toda área. No nomás en la iglesia, pero como cristianos, usted y yo tenemos que ser diligentes y no perezosos. En nuestra área espiritual, ¿en qué yo estoy siendo perezoso? ¿O en qué yo estoy siendo diligente? Si le pregunto a uno por uno, ¿qué es lo que le falta para ser diligente? Yo sé que vamos a encontrar algunas cualidades que todavía no somos diligentes. Por ejemplo, en la oración. A lo mejor algunos de nosotros todavía no somos diligentes, o sea, todavía no nos esforzamos en orar constantemente, en orar sin cesar.
¿En qué debemos ser diligentes? A ver, hablando espiritualmente, porque vamos hacia la ciudad celestial, vamos a nuestro encuentro con Cristo, pero para poder llegar allá necesitamos ser diligentes en este mundo. O sea, necesitamos estar preparados en este mundo, porque en este mundo vamos a tener necesidad y aflicción. Jesús ya lo dijo a sus discípulos. Y si vamos a pasar por diferentes pruebas en este mundo, bueno, es necesario ser diligente primero en la oración, porque la oración es la que nos ayuda a tener una comunión con Dios. A lo mejor me falta la fe. Bueno, debo de empezar a ser diligente en la fe, a creer las promesas de Dios, a creer la palabra de Dios, a creer que Dios es el que me va a ayudar. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 27. Proverbios capítulo 12, versículo 27. El indolente, dice, ni aún usará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Lo precioso del hombre es ser diligente. Pero aquí dice que el indolente, el término indolente se refiere a una actitud de pereza. El cazador fue a cazar, pero le da pereza como el que va a pescar. Pesca un pescadote, pero le da pereza limpiarlo. ¿Y qué hace? Pues mejor se lo regala a otro. O se lo regala a alguien. Con tal de no ensuciarse o maltratarse limpiando ese pescado. Pero dice que el indolente se refiere a una actitud de pereza, a una actitud de desinterés o falta de motivación para realizar tareas o cumplir con responsabilidades. Esta palabra en el contexto bíblico significa todavía algo más profundo, pero se relaciona con principios espirituales y morales que son fundamentales para la vida cristiana. El cristiano, si Dios nos ha dado su palabra para que nosotros vivamos en este mundo agradándole y obedeciéndole, bueno, no debemos de ser perezosos. La Biblia está llena de enseñanzas acerca de ser diligente. Este término aparece muchas veces en la Biblia. Su significado es extenso, porque no solamente nos conformamos con ser diligentes, sino que el cristiano busca aún más tener una relación más cercana a Dios. La diligencia del cristiano implica una acción y un esfuerzo constante. Ahora le pregunto yo, ¿nos estamos esforzando por agradar a Dios? ¿Nos estamos esforzando por agradar a Dios? ¿O nos esforzamos por agradarnos a nosotros mismos? Amén.
es necesario que cada uno de nosotros nos examinemos a la palabra de Dios. La diligencia es una virtud que el cristiano debe de tener constantemente. La diligencia nos ayuda a vivir conforme a la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El cristiano debe de tener bien planeados sus planes para con Dios. Dios está dispuesto a bendecirnos en gran manera, pero es necesario que los planes que tenemos los llevemos a Dios para que Él haga fructificar en nosotros una vida plena, llena de bendiciones. Pero si no somos diligentes, ¿cómo podemos ser bendecidos por Dios? Debemos de ser, bueno, ya somos diligentes en nuestro trabajo, pero en las cosas espirituales nos falta ser más diligentes, a pesar de que lo espiritual es más importante que lo terrenal. Pero nos enfocamos más en las cosas terrenales, o sea, somos más diligentes, ahí no hay pereza. Porque cuando vamos a trabajar le echamos mucho esfuerzo para poder terminar y sacar un salario, una recompensa. Pero en lo espiritual, pues acá se camina por fe. Y no vemos algo monetario físicamente. O sea que nos estamos equivocando en siendo diligentes más en lo terrenal que más en lo espiritual. En lo espiritual nos va a llevar a una vida eterna donde allá no habrá sufrimiento, allá no va a haber que trabajar, allá no va a haber, pero no estamos siendo diligentes en ello. Por eso es necesario que entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo, en lo que requiere diligencia, o sea, nosotros debemos de esforzarnos por ser más diligentes en lo espiritual que en lo terrenal. Déjenme darle este ejemplo. Cuando usted se bautizó, aceptó a Cristo con todo su corazón. ¿Sí o no? Cuando usted se bautizó, usted hizo un compromiso con Dios, o sea, con Cristo. Se le preguntó, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Usted dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al usted decir y al yo decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, estoy aceptando todo lo que Cristo me está explicando, porque antes de que usted aceptara, se le leyó el Evangelio o se le explicó el Evangelio. Cuando usted y yo confesamos creer en Cristo, le estamos diciendo a Cristo, aceptando todo lo que demanda ser un cristiano, ¿sí o no? Usted está diciendo, yo creo en el Señor Jesucristo y acepto todo lo que Él demande de mí. Acepto agradar a Dios y esforzarme en seguir a Cristo. Pero al decir yo creo en el Señor Jesucristo, no es nomás decir yo creo, sino que el yo creo nos debe de llevar a vivir una obediencia. Como dice Apocalipsis 2:10, a ser fieles
hasta la muerte. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, usted aceptó comprometerse con Él, no con la iglesia, no conmigo. Usted aceptó comprometerse con Él diciéndole que lo obedecería en todo su caminar en la nueva vida en Cristo. Amén. ¿Sí o no? Así es. Bueno, ahora déjame decirle que cuando nosotros nos comprometemos con alguien, o cuando le decimos a alguien que queremos servirle a alguien, así como lo hicimos con Cristo, debemos tener cuidado en nuestras palabras. Si usted dice amén, debe de tener cuidado, no debemos de decirlo a la ligera. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 37. Mateo. Cuando usted se comprometa con Cristo, no lo diga a la ligera. Mateo capítulo 12, fíjese lo que dijo Jesús. Y en el versículo 37. Si usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón, con un corazón sincero, y le dijo que lo seguiría hasta el final de nuestra muerte, bueno, Mateo 12, 37 dice lo que dice. ¿Qué dice? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando nosotros le prometemos algo a Cristo, debemos de cumplirlo. Porque usted y yo, por nuestras palabras o por lo que le digamos, a veces se predica un sermón y todos dicen amén, pero debemos de tener cuidado en lo que estamos escuchando. Es como si yo les dijera, de hoy en adelante nos vamos a esforzar por lo espiritual y vamos a dejar a un lado lo terrenal. Amén. Pero Jesús está diciendo que tengas cuidado en tus palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué quiere decir? Que si tú no llevas a cabo lo que estás prometiendo, bueno, hay una condenación. Cuando usted y yo nos bautizamos, aceptamos, ¿qué aceptamos? Vivir una nueva vida en Cristo, ¿sí o no? Romanos 6, versículos 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Ahora ya se quedan calladitos. Es que ser cristiano no es fácil. Sí. Dice Eclesiastés 5, versículo 1 en adelante. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras y que sean seguras, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos.
cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, dice, y no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú temas a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, como dice usted, ¿verdad? Amén, de lo que debemos de estar bien conscientes de lo que está diciendo usted, de lo que se está leyendo, y que estemos seguros. Si no, ni para qué abrir la boca, porque Dios está escuchando. Sí. Acuérdense que Jesús es el que se pasea en medio de su iglesia. Y Él está escuchando y está viendo su corazón. Por eso no hagamos promesa a la ligera. La palabra nos ayuda a examinarnos cómo estamos delante de Dios. Si no somos diligentes, bueno, procuremos ser diligentes en lo espiritual. Volviendo a yo creo, usted aceptó a Cristo con un corazón sincero, humilde, para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, volviendo a la diligencia, nosotros debemos ser diligentes en nuestra nueva manera de vivir. Ya no vivimos como los del mundo. Ahora vivimos conforme a lo espiritual, a conforme Cristo nos está enseñando. Por eso Romanos 6:3 nos hace una pregunta, ahí con la que leímos ahorita, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo, para vivir una vida nueva? Que no se nos olvide, si no estamos siendo diligentes en nuestra nueva manera de vivir, bueno, hay que empezar a hacerlo. Cuando usted se bautizó y aceptó a Cristo, usted aceptó amar a Dios con todo su corazón, ¿sí o no? Mateo 22, versículo 37, Jesús dijo, si tú crees en mí, tú y yo debemos de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estamos siendo diligentes en amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, o nomás lo hacemos a medias. Por eso la cualidad de ser diligente es muy amplia y muy grande. Bueno, no solamente esa cualidad, sino que todas las cualidades nos llevan a escudriñar la Escritura en nuestra vida. Cuando yo me bauticé, yo acepté hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Juan capítulo 7, versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo solo hablo por mi propia cuenta. Cuando nos bautizamos, usted y yo aceptamos hacer la voluntad de Dios. Y si no hacemos la voluntad de Dios, bueno, dijo Jesús allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos nosotros estamos buscando, nos estamos esforzando por entrar en el reino de los cielos.
Pero si usted no hace la voluntad de nuestro Dios, va a ser algo muy triste. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo nos bautizamos, aceptamos buscar las cosas de arriba, ¿sí o no? Colosenses 3, del 1 al 5 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Pues son las cosas celestiales, las cosas espirituales. Acuérdense que vivimos por fe y no por vista. Las cosas espirituales se enfocan en las cosas que no vemos. Colosenses 3, versículo 2 dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero el versículo 5 dice: ya no se enfoquen en lo terrenal, sino enfóquense en lo espiritual. El versículo 5 dice: entonces haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y si usted le sigue leyendo, usted se va a dar cuenta de lo que usted tiene que buscar, en lo que usted tiene que poner sus ojos. Si es que habéis resucitado con Cristo, si es que tenéis una vida nueva en Cristo. Cuando usted se bautizó y cuando yo me bauticé, yo acepté no dejar de reunirme como algunos lo hacen por costumbre. Amén. Hebreos 10, versículo 23 al 25. Dice que debemos mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y perseverante. O sea, que sea diligente en lo que Él nos ha dejado. Pero si no somos diligentes, bueno, necesitamos esforzarnos por ser más diligentes. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Para los que no se esfuerzan, hay una condenación, pero para los que se esfuerzan, vida eterna. Y considerémonos, dice el versículo 24, Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos quiere decir animándonos unos a otros a ser más diligentes en las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales traen promesa de vida eterna y las cosas materiales traen promesa de condenación eterna. Pero como siempre les digo, la salvación es individual. Usted y yo debemos de buscar por nuestra salvación. Si nos bautizamos, nosotros aceptamos vivir en el Espíritu y no en los deseos de nuestra carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice:
si ustedes viven en la nueva vida en Cristo, bueno, anden en el Espíritu. Pero ya no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tenemos una lucha entre la carne y el Espíritu, los que hemos recibido el Espíritu. Pero acuérdense que ya Romanos 7 y 8 ya nos enseñan que podemos vencer la carne. Pero está en nosotros si nos esforzamos a ser diligentes a vivir en el Espíritu. Si no vivimos en el Espíritu, entonces ¿en qué estamos viviendo? Estamos viviendo en la carne. Estamos viviendo en los deseos que yo tengo, no en los deseos que Dios tiene para usted. Romanos 8, versículos 6 al 9 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si usted y yo estamos viviendo en la carne, ¿usted cree que Dios está contento? No está contento. Pero Él, mientras tengamos vida, Él nos está animando, Él nos está exhortando a cambiar nuestra manera de vivir. El arrepentimiento que usted y yo mostramos, debe de haber un cambio total en nuestra vida. Pero si no hay arrepentimiento verdadero, no va a haber cambio total en nuestra vida. El arrepentimiento verdadero de Dios es hacer la voluntad de Dios. El arrepentimiento del mundo es vivir conforme al mundo. Romanos 8, 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿No le gustaría agradar a Dios? Bueno, pues ya no vive en la carne, y ahí Dios va a estar contento. Pero si usted quiere vivir en enemistad con Dios, pues puede seguir viviendo como a usted le parece. Pero los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. El versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes? Los que viven en el Espíritu, los que han recibido el Espíritu de adopción. Ya no deben de vivir más en la carne. ¿Por qué? Porque usted aceptó a Jesucristo como su Salvador. Porque usted aceptó todas estas promesas que Dios nos está dando desde que se bautizó. Usted y yo ya no debemos de vivir según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice el versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él, o sea, no es de Cristo. Por eso debemos de examinarnos qué es lo que nos falta en ser diligentes. Cuando yo me bauticé, yo acepté predicar el Evangelio. Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús se acercó a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos de hacer nosotros, los que nos hemos bautizado? Guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y si no lo estamos haciendo y si no somos diligentes en ello, bueno, hay que esforzarnos. Cristo todavía no ha venido. Pero acuérdense que va a haber un justo juicio. Y si usted no se prepara, bueno, usted va a ser juiciado conforme a sus palabras y conforme a sus obras.
Por eso debemos de ser diligentes en lo que Cristo nos demanda. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 4, dice, Primera de Timoteo capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. En la Biblia, el término envanecido se utiliza para describir un estado de arrogancia, un estado de orgullo, un estado de vanidad excesiva. Esto quiere decir, o nos lleva a que si Cristo nos está diciendo que guardemos todas las cosas, pero una persona orgullosa va a decir, ¿qué va a decir? A mí nadie me manda. ¿Sí o no? Hasta los jóvenes mismos a veces son orgullosos. A mí nadie me manda. Yo me mando solo. Si Cristo está diciendo en Marcos 16, ¿qué dice Marcos 16? Porque todo aquel que fuere bautizado será salvo. Hasta el que no creyere será condenado. Pero la persona orgullosa, nomás le entra la palabra por aquí y le sale por acá. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero los que estamos en Cristo, aquellos que fuimos bautizados, tenemos que ser diligentes en todas estas cosas. Pero si usted quiere hacer lo que a usted le plazca, bueno, usted es un orgulloso, usted es un vanidoso, porque usted no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Esa es la persona orgullosa y vanidosa. Si se le está diciendo, bautízate para que puedas procurar entrar al cielo, no, yo no necesito, yo estoy bien. El perezoso, hermano. Acuérdense que estamos viendo el versículo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes de espíritu, sirviendo al Señor. Una persona diligente que ha creído en el Señor debe de poner en práctica la palabra de Dios, debe de procurar, debe de esforzarse por llevarla a cabo, porque hay una condenación y hay vida eterna, pero está en usted y en mí. El perezoso, la pereza en la Biblia es un concepto que se encuentra a lo largo de la Biblia y su significado va más allá de una simple falta de actividad. En la Biblia, la pereza no solo se refiere a la iniciación física, sino que también implica una actitud espiritual y moral que puede llevar a consecuencias negativas. ¿Sí ha visto a un perezoso en los animales? ¿Sí ha visto cómo caminan para subirse a un árbol? Dice que tarda como 6 horas. 6 horas para subirse a un árbol. Para cruzar la calle esa de ahí también tarda como 6 horas para cruzar la calle. ¿No ha visto la película esa de Etiopía? ¿Cómo se llama? Utopía. Utopía. Bueno, esa se encarga de un perezoso. Pero los hijos de Dios no son perezosos. Nosotros debemos ser diligentes. ¿Puedo comentar? Sí. Cuando los hermanos de Berea, en el libro de los Hechos, se les anunció por primera vez el Evangelio, se les habló de todas las promesas que Dios tenía guardadas para cada uno del que creyera, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos?
cerraron sus Biblias, bueno, lo que les, o solamente se quedaron oyendo lo que Pablo los apóstoles les dijeron de las cosas de Dios. Se quedaron ahí. No, dice que no. Dice que todos los días escudriñaban las escrituras para ver si aquellas palabras que les fueron a llevar eran verdaderas o no. Entonces, no se hicieron perezosos, no echaron a un lado lo que se les había predicado. Entonces, ellos pusieron en práctica todo lo que se les enseñó. Y el apóstol, o sea, el autor de Hebreos dice a estos hermanos, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos. Está hablando de aquellas palabras que Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud de aquellos hermanos de antes, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Jesús nos vino a dar unas promesas, unas esperanzas de la vida eterna. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces nosotros debemos de imitar a aquellos hermanos de la antigüedad, porque por eso están escritos aquí en la palabra de Dios, aquí en su Biblia, para que nosotros miremos y tengamos esa esperanza de esas promesas que Jesús vino a darnos. Entonces en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo empeño, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, y así se va. Entonces, si tenemos esas grandes promesas de Dios que nos tienen guardadas, bueno, hay que imitar a esos hermanos que obedecieron el Evangelio, pero no se quedaron solamente esperando las promesas así. No, ellos se preocuparon. Dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Sigan adelante, pero no estén perezosos, sino que echen mano de las cosas de Dios para poder heredar el cielo y aquellas promesas que tenemos para nosotros. Debemos de analizarnos en qué parte de nuestra vida cristiana no somos diligentes. El ejemplo final es Proverbios capítulo 6, del 6 al 11. Este es el versículo final. Cada uno de nosotros debemos de esforzarnos en seguir a alguien. Bueno, el cristiano sigue a Cristo. Debemos de esforzarnos por poner, por ejemplo, en nuestra vida cristiana los ejemplos de Cristo. Aquí Dios nos da un ejemplo acerca de la hormiga. Proverbios capítulo 6, del 6 al 11. Si usted ha visto un hormiguero y cómo salen las hormigas, van una tras de otro y luego regresan todas juntas, o sea, no se van cada quien por su lado, sino que todos trabajan juntas, las hormigas. Bueno, dice Proverbios 6, versículo 6, ve a la hormiga, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
Que tú te fijes cómo la hormiga trabajan juntos y no se desvían, van y vienen, van y vienen. La cual no teniendo capitán, dice, ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y luego dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hambre, como hombre al mar. ¿Qué nos da a entender aquí? Que cada uno debemos de trabajar en lo que requiere diligencia en nuestra vida cristiana. No debemos de estar perezosos, o sea, no debemos de estar sentados a que Dios haga algo en nuestra vida, no, sino que nosotros hacer algo por Dios para la vida cristiana. El consejo acerca de la pereza es que cada uno de nosotros debemos de trabajar con diligencia en la vida espiritual. La pereza simboliza falta de compromiso con los deberes que Dios nos ha encomendado, ya sea en el ámbito personal, familiar o espiritual. Si usted y yo somos perezosos en nuestro trabajo, pues no vamos a recibir un salario digno. Bueno, pero si usted se esfuerza en lo material, usted recibe algo digno de su salario. Por ejemplo, los que trabajan en tiendas, en Walmart, se esfuerzan por ser mejores empleados y obedecen las condiciones que le pone la empresa. Y si falta una condición que le pone la empresa, bueno, vienen las consecuencias. Y como seres humanos nos esforzamos día con día en nuestro trabajo secular por ser mejores, pero dejamos el ámbito espiritual, en el cual como que no le tomamos mucha importancia a lo espiritual, a las cosas de Dios. A Dios lo dejamos al último. Después voy a la iglesia, o después me preocupo por llegar temprano a la iglesia, o después me preocupo por leer constantemente la palabra de Dios, o después me preocupo tantas cosas espirituales que hay que nos hemos despreocupado. Estamos como el perezoso. Ahí después, como tarda 7 horas para subir un árbol, ¿cuántas horas tarda usted en leer la Biblia? Estamos como el perezoso. O la leemos cada 15 minutos, ¿no? Así que esta cualidad es para que nosotros analicemos si estamos siendo diligentes a las cosas de Dios, porque somos diligentes en lo demás, pero ahora hay que enfocarnos en nuestra vida espiritual. Así que vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos con otros y que Dios los bendiga.